Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos en este caso a una nueva tier list que tenía muchísimas ganas de hacer. Hoy vengo a arrancar, a clasificar en esta tier list a los personajes de Cobra Kai. Antes de empezar, si os gusta la tier list, siempre os lo digo, es un formato que me encanta, pues no olvidéis dejar un like, comentar y suscribiros. Y no voy a enrollar más porque quiero empezar cuanto antes porque tenemos muchos personajes que rankear y antes quiero pues decir cómo va a ir porque creo que algo importante y que no me ha pasado en otros tier lists es que de cara a clasificarlos lo que voy a intentar, por supuesto, y que antes no lo hacía antes, a lo mejor me fijaba más en me gustan, no me gustan, pero claro, si uno es un malo, es un capullo, lo que sea, no me va a gustar, pero eso no quiere decir que haya hecho su personaje increíble. Entonces me voy a centrar de la manera más objetiva posible, aunque luego no me guste tanto, en valorar el personaje, en valorar su evolución, lo que ha aportado a la serie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que quede claro, y como digo, pues si veis las categorías, tenemos los GOATs, las cabras, los mejores, donde va a haber muy, muy poquitos, luego personajes que son muy buenos, luego tenemos personajes buenos que han aportado, pues dentro de lo que cabe, pero que tampoco han sido una maravilla. Luego, no es tan mal, que al final son un poco que han aparecido, pero un poco han tenido cierto protagonismo en diferentes roles, pero que tampoco ha sido nada y tampoco siento que hayan aportado prácticamente nada. Luego flojos, que serán los peores personajes. Y luego intrascendentes. Intrascendentes me refiero es que hay personajes que han aparecido muy poco, ya sea para bien o para mal, que tampoco pues puedo valorar, la verdad. No puedo valorarlos porque sería una tontería. Entonces, yo creo que más o menos vamos a ver cómo va avanzando. Y voy a empezar ya, porque hay mucho, mucho, mucho que rankear. Y empezamos con Aisha que fue un personaje que yo para nada entendí por qué se lo cargaron. Yo entiendo, supongo que habría diferencias de cara contractuales o que ella no quería seguir en la serie, pero fue algo que no entendí porque me parecía, y pongo ya aquí el primero, un buen personaje, un personaje que aportaba a la serie y que sobre todo yo le veía una evolución que podía tener, que podía convertirse en un personaje muy top, pero pese a no estar más que un par de temporadas, pues yo creo que por lo menos se ha ganado estar en buen personaje porque para mí fue un personaje que la verdad que me gustó bastante. Luego tenemos al presentador y uno de los organizadores del Saikai Taikai, que como digo, aquí es uno de los que voy a poner en no es tan mal porque tuvo protagonismo dentro de lo que cabe en las últimas temporadas. Aviso, no lo he dicho, pero si no has visto la serie va a haber ciertos spoilers porque de cara a hablar de ellos, de cara a todo, pues voy a hablar con ciertos spoilers. Y como digo, un poco sin más, cuando apareció, pues ya está, hizo su trabajo, hizo lo que tenía que hacer, pero bueno, tampoco no me acuerdo ni del nombre. Y si no me acuerdo ni del nombre, que también os digo que perdona porque seguro que en más de uno se me van a olvidar. Luego tenemos a King, que para mí King también fue un buen personaje que apareció en un momento en donde, pues como digo yo siempre en muchas series, hay momentos en los que necesitas personajes buenos que refresquen un poco a las historias, que te den otro punto de vista, que te den otra trama, otras subtramas. Y King apareció, y me pareció que sin llegar obviamente al nivel de muy bueno, se ganó estar aquí en bueno, al igual que Sarah Malik. Con Sarah Malik dudo en no es tan mal o buenos porque es verdad que no tuvo el protagonismo que tienen, por ejemplo, Aisha y King. Entonces yo creo que lo voy a poner no es tan mal por delante. Dio el juego que tenía que dar, apareció en un momento, fue típico personaje que te repatea, que te cae pues bastante regular, pero que al final, dentro de lo que dieron, pues al final tenía un protagonismo muy muy importante al final de la serie, como bien sabéis, compitiendo en esa final en la que le destroza Tori Nichols y que como lo disfruté. Vamos ahora con Amanda, que para mí Amanda entra en buen personaje. Amanda es un buen personaje, tiene sobre todo. Creo que Amanda, y la coloco ahí la primera, aunque no los voy a rankear, pero con Amanda me pasa que es un personaje que tiene un rol secundario, que al final va a aparecer todas las temporadas, que aparece todas las temporadas, pero que como digo, es complicado, es un rol complicado, porque normalmente este tipo de personajes pasan muy desapercibidos y la verdad
que ella, pues dentro de lo que cabe, supo tener sus buenos momentos, supo tener su protagonismo, supo tener su importancia en diferentes tramas y subtramas que hubo durante la serie, y creo que tiene bastante mérito, que no le llega obviamente para colarse, muy bueno, pero que de verdad lo digo. Y en lo mismo que he dicho lo firmo con Carmen. Es que Carmen fue básicamente igual. Al final un personaje que en muchísimas de otras series que vemos pasan muy desapercibidos. Personajes que están todas las temporadas, pero que sientes que no aportan apenas nada, y ellas dos, pues la verdad que tienen sus momentos en diferentes capítulos de la temporada, capítulos de las diferentes temporadas, y que creo que dentro de su rol hacen un muy buen trabajo. Luego tenemos al señor Lobo, que el señor Lobo en diferente manera lo voy a colocar en bueno. Obviamente no tiene el protagonismo que tienen los otros, pero es que, como os digo, tampoco, porque aparezca poco, si tiene una aparición efímera pero importante, quiero colocarlo ahí, y para mí el señor Lobo como ese luchador que al final aparece lo último en ese combate, sobre todo con Johnny Lawrence en la finalísima del Sekai Taikai, me parece que da su juego, que aporta sobre todo a la serie, y que es verdad que también dudaría porque me pasa un poco como con Sarah Malik, pero en este caso sí le doy un poco de protagonismo, aunque pensándolo ahora en frío, tampoco un personaje, creo que es un personaje, creo que mejor es colocarlo, no está mal, creo que hay que saber dividir y saber dividir, como digo. Luego tenemos a, no sé si se llamaba Chuck, porque en la serie lo llamaban Aliento Polla. Lo siento por el eso, pero en verdad lo llaman así. Que es un buen personaje. Al final es típico, típico, que al final pues va ahí para ponerle esos toques de humor, esos toques de comedia a la serie, que al final no te lo tomas muy en serio, que tiene apariciones pues muy secundarias, y que al final, pues dentro de lo que cabe, como digo, pues tiene sus buenos momentos. Y yo creo que por fin, que ya tenía ganas, voy a inaugurar el tier de muy buenos, y voy con Dimitri, con el grandísimo Dimitri, que madre mía, me parece el típico personaje que podríamos decir, entre comillas, friki, que pues no lo ves haciendo deporte en la vida, que sobre todo vemos una evolución en él de las primeras temporadas a la última, donde lo vemos ya hacer karate a un nivel bastante, bastante bueno, y que sobre todo para mí es una de las grandes claves dentro del humor que tiene la serie. Le da esos toques, ya sea con Johnny, ya sea con Halcón, ya sea con diferentes personajes, y te va sorprendiendo porque es el tipo de personaje que desde que lo ves al principio hasta que lo ves al final varía muchísimo. También llegamos al primero de los intrascendentes, porque ni siquiera me acuerdo del nombre. Como digo, trascendente. Luego vamos a Moon, que Moon dudo, porque Moon tiene cierto protagonismo durante la serie, y creo que es un buen personaje. A mí es un personaje que tampoco voy a decir que voy a recordar entre los 10-15 personajes de Cobra Kai, pero que dentro de eso es un personaje que también yo creo que intentan meterle pues diferentes cambios, diferentes cosas para intentar hacerlo un poco más atractiva y que pase un poco, pero creo que al final se queda un poco ahí en ser un personaje que aporta en diferentes momentos de toda la serie. Y pasamos ahora a otro de los muy buenos, al gran Chosen, que yo con Chosen a mí me encantó, y para mí Chosen fue otro soplo de aire fresco, de otro personaje que te aparece de repente, como todos sabéis, aparece en Karate Kid 2, en esa famosa pelea que tiene con Daniel LaRusso, y verlo tantísimos años después, y verlo sobre todo en el personaje por el que han decidido llevarlo, que es cuando hace el viaje Daniel LaRusso para intentar salvar uno de sus patrocinios de su empresa. Luego no va la cosa bien y acaba yéndose allí a Okinawa, al lugar donde nació el señor Miyagi. Y que, como digo, allí vuelve a ver a Chosen. Y de primera yo no me esperaba, porque el Chosen que vimos en Karate Kid y el Chosen que vemos en Cobra Kai son totalmente diferentes. Pero eso no quita que sea un personaje que, si os soy sincero, me ha encantado. Que le ha dado ya no solo que es una máquina como sensei, sino que también en el apartado del humor
a mí ha tenido momentos en los que me he descojonado de la risa con Chosen porque es literalmente un personaje, pero en el personaje en el sentido de que lo que parece que te vas a encontrar al principio luego acaba sorprendiéndote, para mí, gratamente y teniendo un protagonismo en la serie que se gana a pulso y en muchísimos, muchísimos capítulos siendo uno de los principales. Seguimos con... Ahora no me acuerdo el nombre, ya he dicho que soy muy mal y si no me acuerdo del nombre, obviamente entra en Sin Más, tiene cierto protagonismo, pero no el eso tampoco. Al final aporta mucho. Y vamos ahora con Rosa, que Rosa para mí entra en bueno y sobre todo tiene una escena que a mí me flipa y de la que no entiendo por qué no se habla más, que es la escena cuando Miguel va a hacer el último round contra Axel en la final del Sekai Tai y se levanta y dice pártele el culo a Miguel y levanta a todo el público. Y dentro de lo que cabe en cada capítulo que ha tenido que aparecer, ha hecho bien su trabajo. Así que para mí un buen personaje, un personaje que ha aportado. Y ojo porque llegamos al primero probablemente de los gordos gordos, de los más importantes y no cualquiera. Sino hablamos del personaje que lo empezó todo. Hablamos de Daniel LaRusso y yo creo que aquí voy a sorprender a mucha gente. Y creo que aquí voy a sorprender a mucha gente porque Daniel LaRusso no entra en los GOAT. Daniel LaRusso entra en muy buenos. Y me explico. Obviamente no hay que dudar de que es uno de los grandes protagonistas, de que sigue creciendo la historia de Daniel LaRusso, pero no sé si estáis conmigo en que tal vez no ha crecido como todos esperábamos. Y tal vez Daniel LaRusso ha salido de Cobra Kai de cara al público general peor visto de lo que salió y de lo que estaba en su momento en Karate Kid. La pareja Daniel LaRusso, señor Miyagi, para mí es historia del cine, para mí es icónica. Los momentos que nos regalaron, y es verdad que perder al señor Miyagi le ha afectado de cara a su personaje, al desarrollo del personaje, porque prácticamente iban cogidos de la mano y el señor Miyagi al final era el mejor, es el mejor personaje que ha existido y que va a existir entre Cobra Kai, Karate Kid y cualquier, me refiero de este tipo. Pero Daniel LaRusso siento como que ha sido uno de los personajes en los que su evolución, no digo que haya ido a peor, pero que tampoco ha sido muy sorprendente y que al final el nombre que tiene, el personaje que es dentro de este mundillo de Karate Kid Cobra Kai, hace que lo coloque muy bueno porque al final no puedo dudar de que tanto en diálogos como en momentos, como en escenas que nos ha regalado, hemos visto a un Daniel LaRusso que al final lo que más me ha gustado a mí es notar todo lo que había hecho el efecto en él y cómo la serie lo plasma el señor Miyagi. Entonces, como digo, no llega al punto de colarse en Coach, que yo creo que es algo ya que sorprende, no que yo lo coloque, sino haber leído también a mucha gente pensar que Daniel LaRusso probablemente tampoco ha tenido el arco de personaje que podríamos esperar, que no ha sido el mejor, que también lo han decidido así porque no le han dado en esta serie el principal protagonista y luego llegaremos a él, es Johnny y Cobra Kai al final. Entonces, que no pasa nada, que sigue siendo un muy buen personaje, pero que a diferencia de muchísimos otros, pues como que venían de Karate Kid o que venían de empezar de nuevo, probablemente es un personaje que no ha ido a todo lo que esperábamos, aunque eso, como pienso yo, es porque yo creo que todos los creadores de la serie han querido que sea así, no porque al final él como Daniel LaRusso está increíble, la verdad, está increíble y es otro momento, al final no es el Daniel LaRusso de hace 35 años. Vaya chapa os he echado aquí con Daniel LaRusso, pero quería hablarlo porque lo estuve pensando tras acabarla y vamos ahora con Yasmín. Yasmín para mí no está mal, sin más, un poco típico personaje. Anush, igual, no está mal también. No quiero decir, porque no me parece... En flojos voy a colocar muy pocos porque no he visto muchos personajes que me parezcan flojos, soy sincero. Luis sí lo tengo que colocar en bueno. Al final, a mí un personaje que aparece, que es un personaje chorra, como se diría, pero que tiene esos momentos de humor y que en cierto modo me hace gracia y da un buen nivel, lo coloco un buen personaje, siempre, obviamente, valorándolo en distintos niveles o de diferente manera a lo que puede ser, por ejemplo, Amanda o Carmen, que como digo, son personajes que tienen mucho más protagonismo, pero que al final no todo se valora igual, que al final, aunque los estén en el mismo tier, luego pues siempre hay distintos niveles. Seguimos con la madre de Rowie, que no está mal al final, pues como digo, sus momentos. Este, si no me equivoco, era Brack, que era uno de los amigos del eso, lo pondría ni intrascendente, son 2 o 3 apariciones las que tiene. Y vamos ahora con otro de los más importantes, hemos tenido a Daniel LaRusso y llegamos ahora
a Tori Nichols y mi primer Ghost. Voy a intentar colocar lo menos posible, pero para mí Tori tiene que estar ahí y para mí Tori me ha ido ganando con el paso de las temporadas. A mí Tori me repateó el personaje cuando apareció. Fue un personaje que me cayó mal desde el principio, que incluso ya no solo que me cayera mal, sino que no terminaba de entender su aparición en la serie y qué protagonismo iba a tener, pero es que todo eso se silencia con el paso de las temporadas, sino con el cómo se cierra todo. La historia que tiene detrás, la evolución que va teniendo un personaje que ha sufrido, que ha tenido que cuidar siempre de su madre, que ha tenido que luchar desde el primer momento de su vida para sobrevivir y la manera en la que lo pasa al carete todas las difíciles decisiones que tiene que tomar, dejando de lado a sus amigos, a su novio, y también como, porque Peyton Lynch me parece que hace un grandísimo trabajo, que es la actriz, pero como digo, que como personaje, que es lo que estamos valorando, y con su evolución a lo largo de la serie, me parece que tiene que estar entre los GOATs porque es impresionante. Aquí tenemos a uno de los amigos cuando Robbie al principio era un cabra loca y el otro está aquí, así que los coloco ya los dos en intrascendente. Y vamos con Anthony, que yo con Anthony tengo sentimientos encontrados porque Anthony creo que va a ser mi primero de los flojos. A mí el personaje de Anthony no me ha convencido prácticamente nada, no mucho, tengo que decir. Tengo que decir que a mí el Anthony que más me gustó fue el de las primeras temporadas cuando aparecía en ciertos momentos y me partía el culo con él. Me hacía muchísima gracia Anthony al principio, porque como digo, me parece que entra de la manera en la que es como está pone de los nervios a su padre, a su hermana, a toda su familia. Esa escena también que a veces comparte con Johnny. Me hace mucha gracia, pero luego cuando le empiezan y le quieren dar protagonismo, en ningún momento me convence la historia que ponen detrás de él. Cómo va evolucionando todo. Tiene buenos momentos, no lo niego, pero a mí Anthony al final, si tengo que colocar alguno flojo, porque podría poner no está mal, que es lo que estoy dudando, porque tampoco me parece. Es que me parece que ponerlo en flojo me parece demasiado, ¿eh? Me parece demasiado, voy a colocarlo en no está mal, ya lo he dicho. Es que es verdad que ahora estoy recordando, sobre todo cuando al principio sí me pone, cuando parece que va a aprender karate, cuando el tema de que le hace bullying a King, uy, a King, a Pain, perdón, que no me salía. Pero luego creo que va evolucionando de una manera que tiene su. Eso, yo creo que no está mal. Vamos a dejarlo ahí en no está mal. Luego vamos con Rayo Látigo. Raymond, que es un buen personaje al final, como digo, vuelvo a decir, le da ese toque de humor, como digo, y está bastante bien. Y vamos ahora con Axel, que creía que no estaba y me estoy dando cuenta de que ahora lo tengo por 2 veces, así que lo he añadido yo. Pero bueno, Axel. Yo creo que Axel, a diferencia de Sara y de Lobo, lo voy a colocar en buen personaje. Creo que Axel tiene detrás una historia en la que tal vez se hubiera podido ahondar un poquito más, en la que todavía no lo hemos visto, pero creo que su situación no es nada fácil. En Sara apenas se ahondan y como digo, es el típico personaje un poco superficial que busca a sus seguidores, pero en Axel se ve algo diferente y yo creo que si hubieran ahondado un poco más en su historia, pero bueno, al final yo entiendo que es un personaje secundario que va a hacer lo que va a hacer, pero que como digo sí que me parece que a diferencia de Lobo y de Sara en ese trío de los que aparecen al final, sí me parece. Luego vamos con Kwon, que Kwon para mí es que dudo entre bueno y muy bueno. Creo que Kwon tiene una aparición muy explosiva, lo voy a colocar aquí el primero de buenos. Y como digo, es diferente nivel para que veáis, porque Kwon de una manera u otra entra muy fuerte. Y entra muy fuerte y el personaje al final tiene una presencia, tiene un carisma sobre todo y es como el villano, uno de los villanos de los que a mí creo que le da muchísimo más juego a la historia, un peleador al final que tengas delante de los que sea como sea villano y le pegue ser villano con ese aura que transmite, sobre todo esa escena entrando cuando entra Cobra Kai en la presentación del Sekai Taikai, más luego todo lo que nos va viendo desde que lo vemos al principio hasta, y aquí como has dicho que hay spoiler lamentablemente, cuando muere. Pero como digo, me parece bueno y no llega muy bueno porque creo que para muy bueno hubiera tenido que tener
como más temporadas, un rol más importante, pero aún así, también luego aquí intrascendente. Y llegamos a John Chris. Llegamos a John Chris y con John Chris dudo mucho porque dudo entre muy bueno y GOATs. Creo que John Chris, y para mí John Chris lo voy a colocar en GOATs porque creo que el John Chris que terminamos de ver en Karate Kid, tanto en la uno que al final es donde es más protagonista, como luego, como luego en esa breve aparición en la 3. Pero como digo, se gana un protagonismo muy importante, es el gran villano de la serie y sobre todo lo que a mí me hace que yo lo coloque en GOAT, porque podría explicar dentro del personaje que es, aunque le tenga mucho asco, el por culo que da durante todas las temporadas en las que aparece, pero es que para mí la gran clave pasa por ese final donde vemos a un John Chris que después de todo lo que ha pasado en su vida, que también hay que tenerlo en cuenta, se da cuenta de todos los errores, de todos los fallos que ha cometido, esa relación de él y Johnny, de él y Tori. Me emociona y sobre todo esa escena que yo la tengo grabada, que es presentan a Tori y a Miguel y a Johnny como Cobra Kai para jugar, para pelear en las finales y vemos cómo le hace el eso a Tori y luego a Johnny. Bueno, y esa escena con Johnny, sobre todo a los diálogos donde Johnny se abre por completo y ambos, creo que para mí ahí se gana el estar en GOATs porque ha sido una evolución del personaje y ha sido un arco del personaje para mí bestial y que hacen que se merezca estar entre los GOATs. Y aquí con esto muchos me preguntaréis, Daniel es muy bueno y John Chris en GOATs. Yo es que a esto me refiero con lo de ser lo más objetivo posible, porque a mí me gusta más como personaje Daniel que John Chris. Pero para mí la diferencia desde que empieza Cobra Kai hasta que acaba entre los dos personajes y lo que aporta me refiero a lo que cada uno ver la evolución del personaje y todo, para mí me parece que está por delante ahí. Luego tenemos este, creo que se llamaba Jun, que Jun diría que intrascendente porque pese a que tiene algún momento. Sean, Sean, sobre todo con Robbie y eso, creo que es un personaje que no está mal. Sean, al final, es el hermano de Pain. Pero bueno, este a mí me hace gracia, así que lo voy a poner en no está mal, que es con el que se pelea Johnny cada 2 por 3 cuando quiere ir a vender algo. Intrascendente, que está una de las entrenadoras de del equipo que descalifican. Y llegamos al Kun. Llegamos al Kun y con Halcón yo voy con el tercer coach. A mí Halcón me ha flipado. Me ha flipado porque cuando vemos a Eli Moscovich, como se es al principio, y vemos como al poco tiempo ya se convierte en halcón y todo lo que nos ha ido dando durante las temporadas, cuando ha tenido que ser un capullo, ha sido el capullo máximo y te ha caído como el culo, cuando ha tenido que ser, y sobre todo en el tema de la amistad con Dimitri, también a mí me encantaba. El halcón peleador siempre es Miguel y Roby y dejamos a halcón un poco de lado, pero su nivel de karate y sobre todo el estar más cerca de lo que parece de ellos, aunque no se le dé tantísimo protagonismo, pero es que también es uno de esos, sin ser de entre los grandes protagonistas, es el secundario perfecto y uno de los, en el rol que tiene, para mí, se gana sin ningún tipo de duda estar entre los mejores, de los mejores, y como digo en Coach, tranquilos que voy a poner como mucho 5 6 intentar eso, las que más van a ser buenas si no están mal, porque sí. Luego, como digo aquí, este no está mal. Luego llegamos a Pain, que Pain para mí es un muy bueno. Creo que Pain nos encontramos sobre todo desde que aparece, que me pasa un poco al principio como me pasaba con Thor y de repente me meten aquí otra trama, me meten otro personaje al que le van a dar mucho protagonismo, en el que yo no entiendo quién es, ni qué va a aportar, y yo ya con mis personajes muy agustico, y te aparece Pain, y poco a poco va haciéndose, vamos viendo cómo va evolucionando, vamos viendo todo lo que le va ocurriendo, como al principio ver cuando es el chico al que le hacen bullying, luego cuando entra en Cobra Kai, ver cómo se transforma, ver cómo cambia y sobre todo ver el talento que tiene como peleador y ser el peleador que en menos tiempo consigue llegar a un nivel más alto y creo que se merece estar, es muy bueno porque hace un trabajo impresionante y lleva aquí con el primer flojo que es Héctor, que es el padre de Miguel, que lo coloco en flojo porque si yo tengo que decir algo que no me ha gustado de Cobra Kai fue la trama esta, fue de repente cuando se va Miguel a Ecuador, que me parece muy bien el tema de
cómo lo enfocan de querer buscar sus raíces, de no estar contento, pero creo que se enfoca fatal. Al final son 2 capítulos lo que dura esa trama, luego ya al final, al segundo vuelven y aquí aparece y para mí no aporta prácticamente nada, se me hace muy pesado, se me hace al final que primero quieren mostrarnos de una manera y de otro y yo diría que es el gran error de la serie, si tengo que decir uno, porque todo lo demás es muy bueno. Luego la madre de Daniel, si no me equivoco, al final intrascendente, aparece 2 o 3 veces. Y llegamos a otro de los grandes problemas, llegamos a Terry Silver, el otro gran villano, y para mí yo lo coloco muy bueno. Terry Silver como personaje, ver al principio ese Terry Silver que todos conocemos de Karate Kid 3, que todos lo odiamos en Karate Kid 3, que aparece de repente John Chris para buscarlo y que parece que ya tiene una vida completamente olvidada, pero que él sabe que todo lo que tiene dentro tiene que salir y al final vemos a un Terry Silver que con los recursos que tiene, que con todo lo que tiene detrás, al final a lo largo de las temporadas, cómo se acaba convirtiendo en el gran villano y me parece de un mérito y que acaba siendo, porque con ese cambio que teníamos de Chris, el gran villano. Así que bien, luego tenemos aquí al... Es que no me acuerdo del nombre, tampoco era Beck, no sé si era Beck, es que me pierdo con los nombres, no está mal, tiene algún momento que le recuerdo. Luego aquí pasamos, intrascendente, está el de John Crisp, intrascendente. Y vamos con Samantha LaRusso, que al igual que yo creo que un poco Samantha LaRusso la coloco muy bueno, no llega al nivel de los GOAT. Samantha LaRusso para mí va de más a menos y creo que acaba teniendo sobre todo una última temporada en la que, no digo que me decepcionara, pero que la Samantha LaRusso de la que un personaje que a mí me maravilló al principio, que sobre todo con el tema Miguel, con el tema Ruby, con el tema karate, con todo lo que tenía, creo que tiene momentos brillantes, que el personaje en ciertos momentos es verdad que va pegando ciertos bandazos y que al final acaba quedándose en un como en muchos momentos en un parece que sí, pero no tanto y es algo que yo creo que le perjudicó un poco y para mí, que no llegue a GOAT, porque es verdad que para mí se queda ciertamente lejos la última temporada, pero ya como digo, iba de más a menos. Luego vamos con Mike Bars, que todos lo recordaremos en la tercera, el peleador que contrata, en la tercera de Karate Kid, que contrata... coño, se me ha olvidado Terry Silver. Y como digo, pero Mike Bars, que aquí aparece, y para mí, aunque aparece, y no está nada mal, no voy a colocarlo en bueno porque creo que tampoco tiene un protagonismo, pero bueno, no, sí voy a colocarlo en bueno porque me parece que tanto la escena con Chose y Johnny cuando van a la casa de Terry, buenísima. La escena de cuando tiene que elegir él a los representantes del Sekai Taikai me parece que ahí también muy, muy, muy bien. Y al principio cuando se pelea con Chosen porque se cree que le está atacando a Daniel, creo que no tiene muchísimas apariciones, pero que tiene apariciones importantes y que aportan y que a mí Mike Barnes me parece que también, como ver ese Mike Barnes, sobre todo comparar estos personajes clásicos con los de ahora, creo que es muy interesante. Y vamos con Devon y que yo con Devon creo que voy a sorprender porque Devon mucha gente sé que la colocará en muy buena, yo la coloco en buen personaje. Tampoco es el personaje que más me convenció en todo momento. Es la gran pupila, porque al final Tori Cobra Kai, Sam Miyagi-Do, y como decimos, Devon era la gran, eso de Johnny Lawrence y del Colmillo de Águila, o como en su momento de Cobra Kai también. Y como digo, me parece que es un personaje que tiene mucho potencial y que se saca y que se acaba sacando parte de ese potencial, pero que no se acaba sacando todo. Pero aún así es un buen personaje. Kyler. Yo Kyler sin más, creo que tiene momentos en los que me repatea, momentos en los que no está, en los que está bien y creo que se queda un poco en no está mal. Este hombre no caigo en quién es y no sé si yo me estaré ahora mismo olvidando de algo muy importante, pero si no caigo en quién es, supongo que será intrascendente. El maestro King, es el abuelo de King, pero no sé si llamaba King, no me acuerdo. Es un personaje que yo lo colocaría en no está mal, porque creo que al final quieren, creo que quieren darle una importancia de como maestro supremo y no la acaban consiguiendo del todo. Y cuidado aquí, porque aquí con Alice la voy a poner intrascendente por algo muy sencillo, y es que Alice aparece en 2 capítulos.
no sé si llegaba a los dos o es uno, pero Alice al final es importantísima en Karate Kid, en la original es la mejor y es un personaje icónico y que se va a hacer siempre, pero dentro de la serie Cobra Kai creo que no hay ninguna duda de que es un personaje intrascendente y que la llevaron para hacer un cameo. Y llegamos con uno de los otros GOATs que nos quedan, que es Ruby King, que para mí ahora mismo lo coloco aquí el primero. A mí Ruby desde el principio me costó un poquitín que me ganara, pero en cuanto me ganó al empezar con Daniel, a partir de ahí ha sido el personaje que yo más he entendido, con otro al que llegaremos y con el que más he empatizado y con el que más he conectado. Al final, ver toda la dificultad, lo que acaba ocurriendo tras la pelea de Miguel, ver un personaje que ha tenido que adaptarse a todo, que ha tenido que sufrir lo máximo posible, que ha tenido que salir de todo, que también como nos lo muestra como ese eterno de quedar segundo, pero sobre todo al final cuando acaba con la lesión de Axel y ese bonito de ver un chaval y que nos damos cuenta de que nos muestra la importancia de la vida, que es que dice, al final el karate me ha dado lo mejor que tengo en mi vida, le ha dado amigos, le ha dado su pareja y le ha dado a su padre, algo que podemos tener, que tiene la mayoría de la gente, pero que no le damos esa importancia. Y un Ruby que no tenía nada, que sus padres pasaban de él, y ver cómo va evolucionando y ver cómo el karate, como al final, como núcleo, va haciendo que conozca a todas esas amistades, a sus parejas, ver también cómo no tiene nada fácil todos esos bandazos que tiene que ir dando, decepcionando, teniendo que en muchos momentos acaba teniendo el asco de todo el mundo y me parece que se gana sin ningún tipo de duda mi respeto y que yo a Robbie me encanta y es personaje para mí top, top, top. Luego Kumiko, que Kumiko al final también intrascendente, es lo mismo que Alice, mismo caso que Alice, así que lo entendemos. Luego tenemos a Bobby, que es Bobby en Karate Kid, lo recordaremos. Y Bobby no está mal, tiene buenas apariciones. Es un personaje que tiene buenas apariciones. Y me estoy quedando ya sin tier porque ya he llegado al por 2. Y nos queda poco. Voy a ir quitándome porque Axel, este no lo vamos a valorar porque como he dicho ya lo he valorado antes. El padrastro de eso. Y llegamos a los dos últimos personajes. Y llegamos a Miguel Díaz, que no va en muy bueno, obviamente. Va en GOAT. Y Miguel, es verdad que Miguel, para mí, parte clave, porque para mí Miguel, al igual que Sam, iba de más a menos, entre comillas, es como el gran protagonista, es como un chaval que vemos al principio como tras ganar el All Valley 6 meses después de haber empezado, vemos todo lo que tiene detrás, también que no es fácil, y es un personaje que desde el principio pues se gana el cariño del público claramente, y digo que va de más a menos, pero para mí cuando llega el momento en el que para mí es la mejor escena de Cobra Kai, que es cuando parecía que no, pero parece que van a ganar y aparece lo de Cobra Kai ha nombrado un sustituto para Kwon y es Miguel y luego de Sensei obviamente Johnny Lawrence. Y yo ahí me di cuenta de que Miguel al final, al igual que Johnny, y ahora llegaré, había sido el principio de todo, de Cobra Kai de esta serie y que ha estado ahí en todo momento con sus más, con sus menos, pero que al final es un personaje impresionante y encima es un actor que tiene muchísimo mérito, que ha hecho, al igual que Thor y al igual que otros, muchísimas de las escenas de karate y lo borda. Y la evolución del personaje ha tenido sus más y sus menos. No es como a lo mejor Thor y Rowie, que vemos una evolución bestial, que vemos a dos personas que no tienen nada, que han tenido que lucharlo todo. Y Miguel tal vez sí tiene algo más de oportunidades, o no quiero decir de privilegios, pero es un personaje que va subiendo y bajando muy poquito, pero al final darme cuenta fue un personaje que reflexioné y que al final le acabé dando la importancia que yo creo que merece y es que merece estar entre los GOAT. Y bueno, cerramos con obviamente, y no, tranquilos que no va en bueno, el mejor personaje de Cobra Kai. Y aquí me voy a extender un poco porque jamás esperaría que Johnny Lawrence, el Johnny Lawrence que yo conocía en Karate Kid, iba a acabar siendo uno de los mejores arcos de personajes que he visto yo en mi vida. Que iba a acabar siendo uno de los mejores personajes de la historia de las series de televisión. Sí, así como lo digo, es como es. Es que es una
maldita realidad. Y es que yo jamás hubiera esperado que Johnny Lawrence tuviera la evolución que tenía, pero es que es el personaje perfecto. Es un personaje imperfecto. Sí, sí, lo he dicho, perfecto, imperfecto. ¿Por qué? Porque en ningún momento nos los quieren pintar ni buscan pintárnoslo como un dios. Es un personaje que tiene sus virtudes y sus defectos, que tanto nos muestran unas como nos muestran las otras, que lo ha pasado muy mal, que ha tenido que recomponerse, que ha tenido que lucharlo por todo y que sobre todo, para mí algo bestial, es ver como desde el principio, desde ese comienzo donde no tiene nada, donde peleado con su hijo, trabajando en trabajos que no quiere, desde que decide retomar Cobra Kai y ver todo lo que va ocurriendo a lo largo de la serie, yo creo que se gana el corazón y sobre todo se lo gana con ese humor, porque es que es un personajazo tremendo del que no se entera de la mitad de medias, del que él sigue anclado en los 80 y no tiene miedo, él vive y a él le encantan los 80 y él no ha querido modernizarse, tiene sus manías, tiene todo, es que tiene todo lo que le pediría yo a un personaje perfecto. Y es que es no ser perfecto, es que no tiene que ser el personaje ideal, no tiene que todo salirle perfecto, tiene sus cosas y su vida y su trama y su todo. Y es que me cuesta explicarme porque es que es un personaje que me ha transmitido como muy pocos a lo largo de mi vida y ha entrado directamente, ya os lo digo, en uno de mis 10 personajes favoritos de series que yo haya visto y es el gran protagonista de Cobra Kai. Él comienza con él y termina con él y como mucha gente dice, y podemos, se puede debatir. Es que Johnny Lauren es también Karate Kid. Es que ese personaje que vemos también al principio, verlo ahora, todos recordamos también porque esa escena, si no habéis visto cómo conocía a vuestra madre de Barney Stinson y que aparece Ralph Macchio y dice que no es él, que él no es Cobra Kai, que él no es Karate Kid, que Karate Kid es William Zabka, que también valorar el trabajo de William Zabka porque me parece impresionante, de verdad lo digo, me parece impresionante, al igual que el de todos los que he ido colocando, pero Johnny es increíble, es que Johnny es increíble y voy a ir acabando por aquí porque ya me he enrollado además y se me ha ido el vídeo larguísimo, pero aquí, si os soy sincero, estoy con el mono de Cobra Kai todavía siendo un poquito de vacío y todo lo que sea hablar de ella me voy a enrollar muchísimo, lo sé, así que lo siento. Pero bueno, al que le apetezca ir viendo toda esta tier list se lo agradezco muchísimo. Y si queréis hacerla y mandármela, o si queréis decirme quiénes son vuestros personajes favoritos, pues yo encantado de leeros. Y sí, una realidad es que he puesto muchísimos buenos, o muy buenos o GOAT y muy poco flojo, porque es una serie que me ha flipado, que se ha convertido en una de mis series favoritas. Y que bueno, sobre todo, lo decía, y lo decía como en los directos que he hecho con José de los mejores directores de los últimos 50 años, más que por rankear los que están muy bien, también es por al final dar un poco mi opinión de cada uno de ellos, siendo muy repetitivo, lo sé, de todo mejorar, pero bueno, poquito a poco. Pero como digo, Johnny Lawrence, el gran coach, con Robbie por detrás, pero bueno, no están así valorados. Pero me gusta mucho cómo ha quedado. Dime también qué cambios haríais. Y así que no me voy a enrollar más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en la próxima. Adiós.